Nicolás Petro no es el único y vamos a refrescar las memorias de este país. Muchos familiares de presidentes se han visto envueltos en casos de corrupción verdaderamente temibles. Y ningún presidente había tenido el valor de poner a la justicia por encima de su familia y ordenarle a la Fiscalía General de la Nación que los investigue. Ojo con la siguiente información, vamos a compartirla para que nadie se olvide. Y por supuesto vamos a exigir justicia en esos casos donde todavía haya respuestas pendientes. Top 5 familiares de presidentes envueltos en escándalos de corrupción y criminalidad. Número 5. La sobrina y la excuñada de Álvaro Uribe Vélez. Dolly Cifuentes fue capturada en el municipio de Envigado, Antioquia, por la DIJÍN. Estuvo presa en Estados Unidos luego de ser extraditada. Fue acusada de narcotráfico y de ser el vínculo directo del cartel de Sinaloa y del Chapo Guzmán aquí en Colombia. Aunque esta mujer sostuvo una relación con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, y es la madre de 2 sobrinos de Álvaro Uribe, este último dijo simplemente que no la conocía. Dolly Cifuentes fue capturada en agosto del 2011 y extraditada a los Estados Unidos en junio del 2012. En el 2015 tuvo una sorpresiva liberación, y la razón por la que finalmente la encontraron culpable fue por conspirar para el envío de a los Estados Unidos. Ana María Cifuentes, una de las hijas de Dolly Cifuentes, sobrina de Álvaro Uribe, judicializada en circunstancias similares por relacionamiento con el cartel de Sinaloa, desapareció extrañamente junto con sus registros institucionales, después de que se suponía que ya estaba en prisión aquí en Colombia. Uno de sus tíos, Francisco Cifuentes, era piloto de Pablo Escobar. Su padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, el hermano menor de Álvaro Uribe, fue apresado en 1986 porque la inteligencia del ejército determinó a través de su radioteléfono que este había tenido llamadas con Pablo Escobar, pero casualmente, como es común en este país, nunca fue juzgado por eso. Algunos consideran que todas estas personas conformaron lo que se llamó el clan Cifuentes Villa, el que quizás fue uno de los primeros clanes transnacionales en existir en Colombia y en conectar la criminalidad de carteles nacionales con carteles de países como México, no solo dando muestra de su poder, sino de la vanguardia que tenían en el negocio de la criminalidad. Ese clan estaría compuesto por familiares de Álvaro Uribe que él simplemente no conocía. Número 4. La mamá de Iván Duque. Una red de corrupción liderada por el ex senador del Partido Liberal Mario Cataño, que inicialmente estimaba ganancias de unos 90.000 millones de pesos, sorprendió a la opinión pública colombiana al salpicar a la madre del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez. De ella se afirmó que era conocida dentro del entramado de corrupción como alias La Madrina. Nosotros incluso en ese momento sacamos un video sobre eso, están invitados a verlo para ampliar la información. Juliana Márquez fue mencionada por la lobista de esa red de corrupción, Lorena Cañón, quien afirmaba que gracias a la intermediación de la madre de Duque, cuando aún este era presidente, con algunos funcionarios del gobierno, estos últimos cedían más fácil a los intereses del grupo de corruptos, facilitando procesos de contratación ante distintas entidades estatales. Duque nunca pidió a la fiscalía que investigara a su madre. Lo que nunca se supo es si entonces ella también se llevó su tajada de ese caso aberrante. Mario Castaño, el líder de esa red de corrupción, ya aceptó los cargos al verse en una encrucijada, puesto que sus compañeros confesaron todo. Número 3. Los hijos de Uribe. Las tierras que recién habían comprado los hijos de Uribe pasaron de costar unos 33 millones a unos 33.000 millones en cuestión de 2 años. Así lo relató en su momento Daniel Coronel, quien para ese entonces pasaba momentos difíciles siendo el director de Noticias 1, porque nada más por su trabajo en el 2005 debió abandonar el país a causa de que llegaron unas amenazas de muerte en su contra. Y aunque Álvaro Uribe llegó a decir que él no estaba de acuerdo con los negocios de sus hijos, Colombia siguió sin entender cómo habían logrado enriquecerse tan rápido, luego de que este pues sí ganara la presidencia por segunda vez. Más allá de su emprendimiento de artesanías y de tener cuentas en paraísos fiscales, es decir, evadir impuestos, las zonas francas son el gran hueco de esta historia familiar. Por esa época, hablamos de diciembre del 2006, justo despuesito de que Uribe ganara su segunda presidencia, los hermanos compraron unos terrenos y tras terminar favorecidos por subalternos de su padre, entre esos Oscar Iván Zuluaga, y ya sabemos por qué posteriormente pasaría a ser el bendecido candidato del uribismo. Como cuenta en su investigación Daniel Coronel, solamente 2 años después esas tierras pasaron a aumentar su valor significativamente por ser decretadas por la DIAN como zonas franca permanente. Casi 15 años después el Consejo de Estado dijo que no encontró pruebas que pudieran incriminar a los hijos de Uribe. Entonces sí, se enriquecieron muy bien. Número 2. El hijo de Petro.
La ex esposa de Nicolás Petro, Dey Vázquez, denunció que este recibió dinero de empresarios y de personajes vinculados al narcotráfico en medio de la campaña presidencial del 2021, mintiéndoles y haciéndoles creer que con ese dinero estaban contribuyendo a la campaña electoral del actual presidente Gustavo Petro. Como la denunciante misma contó, Nicolás Petro hizo todo esto a escondidas de su propio padre, y ese dinero nunca llegó a campaña, sino que se lo guardó en sus propios bolsillos. Actualmente la fiscalía está investigando el caso, pero ya en el 2014, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, había solicitado a la fiscalía una indagación por presunta intervención de Nicolás Petro en contratos con la administración distrital. La investigación, la verdad, no arrojó mayor cosa. Sin embargo, el hijo de Petro también ha sido cuestionado por sus relaciones interpersonales, así como con el hijo del corrupto Musa Besaile, y hasta con la misma Dey Vázquez, protagonista de la primera denuncia que mencioné en este punto, porque ella es íntima amiga y trabajó para el gobierno de la ficha de los Char, actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Número 1. El primo de Uribe. Concierto para promover grupos armados al margen de la ley. Es el delito por el que condenaron a Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, luego de que realizara pactos con las Autodefensas Unidas de Colombia, que le permitieron verse favorecido en las elecciones legislativas del año 2002 en el departamento de Córdoba. Su pena fue de apenas 90 mesecitos en prisión. Y lo más hijueputa es que todavía hoy buscan revivir el movimiento político de este parapolítico para convertirlo en un nuevo partido que disponga candidatos para las elecciones regionales. La indignación con este personajito no cesa. Ya en el 2022 descubrieron que el señor Mario Uribe estaba viviendo en un lujoso apartamento que se suponía que alias Don Berna había entregado a las víctimas como parte de una forma de reparación. El apartamentico está ubicado en un sector exclusivo del poblado en Medellín. O sea, tras de que delinquen se les premia el haber delinquido. Y haciendo honor a su pasado criminal, ese premio se les otorga precisamente a través de la delincuencia. Yo creo que de este contenido podemos sacar un segundo capítulo, pero ¿ustedes qué dicen? ¿A quién faltó incluir en esta primera entrega? ¿A quiénes creen que deberíamos mencionar en la lista del segundo capítulo? Dejen su opinión aquí en los comentarios, que yo siempre los estoy leyendo. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.